amiga, le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y hoy vamos a continuar la serie sobre el libro de los Hechos. Vamos a hablar del tema investidos con poder de lo alto. Investidos con poder de lo alto. Y vamos a leer en Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 que dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las cosas que aprendemos de este pasaje y del libro de los Hechos es que la iglesia primitiva se caracterizaba por ser una iglesia llena de poder. Hay un clamor en la iglesia en el día de hoy, y es por ese poder espiritual. Algunos han abandonado la búsqueda de ese poder, pero otros continúan en su empeño en conseguir y en obtener el poder de Dios en su vida, en su ministerio. La experiencia de unos hombres de Dios en el pasado, no solamente los apóstoles, sino Elías y Eliseo, nos van a ayudar también a comprender un poco lo que es el ser llenos del Espíritu Santo. Ellos nos van a proveer de luz, de instrucción, inspiración, y nos van a retar para que este importante tema de ser investido de poder de lo alto pueda ser un deseo en cada uno de nosotros también. Vamos a analizar entonces por un momento la experiencia de Eliseo y vamos a sacar nuestras conclusiones para aplicarlas a nuestra vida espiritual. Fíjense, como Eliseo, nosotros también hemos sido llamados por Dios. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, la segunda parte del versículo, y después el versículo 19 al 21. Capítulo 19 de Reyes, versículo 16, segunda parte, a 19, 21. Dice: Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 11 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios le había dicho a Elías que ungiera su sucesor. Así fue como se acercó a Eliseo, que araba los campos de su padre, y Elías puso su manto sobre él. El manto de Elías simbolizaba el oficio y el poder del profeta. Al entrar en contacto con ese manto, Eliseo se transformó en un hombre nuevo. Es como cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Le rendimos nuestro ser a Él y Él nos hizo una nueva criatura, Él nos hizo nuevas personas. Pablo dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El experimentar ese manto de Elías, al experimentar el manto, el toque del manto, entonces Eliseo fue transformado completamente en un hombre nuevo, y desde ese momento Eliseo fue un alma comprometida. No sabemos cuánto tiempo pasó Eliseo como discípulo de Elías, pero hay algo importante y que sirve de ejemplo para cada uno de nosotros. Dice el final del versículo 21, primero Reyes 19, 21, dice: y le servía.
como cristianos nosotros estamos llamados a servir, pero desde el principio queremos que otros nos sirvan a nosotros. Eso es triste, eso es lamentable. Necesitamos más bien servir. Es lo que nos ha llamado el Señor a hacer, y esa actitud tiene que cambiar en nuestra vida, la de querer ser servidos siempre. Para ser investidos con poder de lo alto, debemos nosotros tener ese deseo de servir. Recuerden lo que le decía el Señor a los discípulos cuando le preguntaban que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, y Jesús les dijo: el que no sea como un niño. El que no sea como un niño. El que quiera ser más grande entre todos ustedes debe servir. Debe servir. En segundo lugar, vemos que como Eliseo hemos sido llamados también por Dios para crecer espiritualmente. No solamente hemos sido llamados por Dios, como hizo Dios dándole indicaciones a Elías de que llamara y escogiera a Eliseo para que fuera su sucesor como profeta. Dios nos ha llamado a nosotros también. A cada uno de nosotros nos llamó para poder llevar la palabra de Dios a cada rincón de este mundo, y de eso trata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es lo que hemos tratado de enfatizar y enseñar en todos estos 3 mensajes pasados, incluyendo ahora el número 4. Estamos hablando del servicio, estamos hablando de trabajar para la obra de Dios, estamos hablando de ser investido de poder de lo alto, y para servir al Señor necesitamos ese poder urgentemente. Pero no solamente hemos sido llamados por Dios, sino que hemos sido llamados por Dios para crecer en nuestra vida espiritual. Mira lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 6. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, ya lo sé, cállense. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Eliseo es el modelo del cristiano que avanza. Por eso hemos tomado como ejemplo para desarrollar el tema de hoy a este hombre de Dios. Es el hombre que sentía el deseo en su corazón de crecer, de avanzar en la vida cristiana. Él había sido tocado entonces por el manto del profeta y se entregó por completo al servicio de Dios. Sin embargo, no estaba satisfecho. Se había despertado en él un deseo de lograr lo que ese manto significaba para él, el oficio del profeta y el poder del profeta también. Cuando llegó el tiempo en que Elías iba a ser llevado al cielo por el Señor, Eliseo, dice aquí el versículo, el pasaje que acabamos de leer, vino con él. No se despegó de Elías. Entonces, dice el versículo 1 que cuando quiso el Señor alzar a Elías, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dice Segundo de Reyes 2:1. Venían de Gilgal. Es interesante que los nombres en la palabra de Dios no son puestos allí por casualidad. Estos nombres tienen un significado y nos enseñan a nosotros también muchas cosas. Fíjese, el nombre Gilgal significa rueda o círculo. Rueda o círculo. Ellos estaban en Gilgal. Elías venía con Eliseo de Gilgal, que significa círculo. Hay cristianos que están estancados en su vida espiritual, viviendo en círculo en su vida y no crecen, no avanzan hacia lo que Dios le ha mandado hacer, la tarea que les ha asignado a realizar. Entonces se encuentran en un círculo vicioso, dando vueltas, y están estancados y no crecen. Sin embargo, la palabra de Dios dice aquí que Eliseo avanzó junto con Elías. Necesitamos crecer en nuestra vida cristiana. No podemos quedarnos estancados allí todo el tiempo, pensando en solamente recibir y recibir y recibir. Dios nos llamó a nosotros a avanzar, a trabajar en su obra y a crecer espiritualmente.
Fíjense en la jornada, en el viaje de Eliseo, que puede ser tu experiencia y puede ser la mía. Pues quizás podemos pasar un tiempo estancados, encerrados en nosotros mismos, pero hay que seguir adelante. Mire lo que dice en el capítulo 2 de Segundo de Reyes, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. La palabra Betel, el nombre Betel significa casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Betel es la casa de Dios. Tenemos que asistir a la iglesia para crecer en nuestra vida cristiana, porque allí como hermanos nos reunimos a adorar al Señor y necesitamos ese compañerismo. Juntos adoramos a nuestro Padre Celestial y juntos aprendemos de la palabra del Señor. Allí en la casa de Dios hay muchas bendiciones. Dice en Génesis 28, 10 al 19, que un día Jacob iba hacia la tierra de donde iba a conseguir a su esposa, en donde estaban los familiares de su madre. Y en Génesis 28, 10 al 19, él dice que se acostó, puso una piedra como almohada y allí tuvo una visión de ángeles, de una escalera y ángeles que subían y bajaban, y por eso él llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Así que en Betel Jacob tuvo esa experiencia de esa visión de Dios, y Abraham, según Génesis 26, versículo 25, edificó en Betel un altar donde adoró al Señor. Es decir, que en el Antiguo Testamento el nombre de Betel, ese lugar, ese sitio, era un lugar muy importante para el pueblo del Señor. Para nosotros también Betel, la casa de Dios, es un lugar importante. No podemos dejar de congregarnos en la casa de Dios, como dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. No podemos dejar de congregarnos. Necesitamos reunirnos para compartir las bendiciones de Dios en conjunto, junto con el pueblo del Señor. Pero sí es bueno estar en la casa de Dios. Ahora, no podemos quedarnos solamente en la casa de Dios. La Biblia dice que hay necesidad fuera. Este mundo está en necesidad. Jesús, cuando recorría los lugares, él veía a las personas como ovejas que estaban desamparadas y dispersas, sin pastor, y tenía compasión de ellas, y dijo: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Eso está en el final del capítulo 9 de Mateo. Así que necesitamos también salir de la casa de Dios para llevar la palabra de Dios a aquellas personas que están en necesidad. Un día, cuando Jesús se transformó, se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, Pedro dijo: qué bueno quedarnos aquí, que estemos aquí y construyamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero Jesús tenía mucho trabajo que hacer. No podían quedarse allí en el monte de la transfiguración, donde todo era una bendición, donde oyeron la voz de Dios que les dijo: este es mi Hijo amado, a Él oigan, a Él escuchen. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 17, 4 y 14 al 16, que cuando ellos descendieron de la montaña, llegó un hombre con una necesidad enorme por un hijo que estaba poseído por el demonio, y Jesús lo liberó. Así que hay trabajo, hay tarea para el pueblo de Dios. Tenemos una tarea no solamente dentro de la casa de Dios, tenemos que salir fuera de la casa de Dios también, para, después de haber cargado nuestra batería espiritual, llevar la palabra de Dios a aquellos que están en necesidad. La tercera lugar donde ellos transitaron en esta experiencia de su vida de Eliseo, que como dije puede ser la tuya también y la mía, el de estar en un círculo, el de estar en la casa de Dios. También dice aquí que ellos pasaron por Jericó. Versículo 4, segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 4 dice: Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó.
En Jericó sucedieron experiencias muy hermosas también. En el pasado, en el libro de Josué, dice que Jericó era una ciudad que estaba rodeada de muros, y allí esos muros no permitían que el pueblo de Dios pudiera conquistar a esa ciudad, que era la primera ciudad que iban a conquistar al entrar en la tierra prometida. Entonces los muros de Jericó, esas ciudades de Jericó, representan nuestras pruebas, simbolizan nuestras dificultades, todas esas pruebas que nosotros como creyentes vivimos. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos pasar por pruebas. Ningún cristiano está exento de sufrir problemas y dificultades, pero no debemos dejar que las pruebas nos estanquen en nuestro crecimiento espiritual. Pablo, cuando habló recorriendo los lugares que él había predicado la palabra con Bernabé, dice en Hechos 14, versículo 22, que él se devolvió y empezó a confirmar el ánimo de los hermanos. En Hechos 14, 22, diciéndole que era necesario pasar por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Es decir, todo el mundo tiene que pasar por dificultades. Si tú en tu vida cristiana, en el proceso de tu vida cristiana, has sentido que has tenido problemas, dificultades, pruebas, no debes desanimarte, porque no eres el único que estás pasando por dificultades. Para servir a Dios, para trabajar en su obra, para que Dios se agrade en todo lo que tú estás haciendo, tenemos que pasar por diferentes pruebas. En cada uno de esos lugares, como te has dado cuenta, Elías le pidió a Eliseo que se quedara allí, que él podía quedarse si él quería, que puedes quedarte en una vida ahí monótona, dando vueltas, girando, solamente estancado. Puedes quedarte también en la casa de Dios, disfrutar, ir a la iglesia cada domingo y ya, no seguir creciendo en tu vida cristiana. O simplemente cuando vengan las pruebas a tu vida, hasta allí puedes llegar tú. Estaba Elías probando a Eliseo para ver cómo iba a reaccionar en su vida cristiana, y él dijo que no, que él iba a seguir con él. Vive el Señor, vive tu alma, que no te voy a dejar. Así que Eliseo rehusó quedarse allí, detenido en cualquiera de esos lugares. Él quería ser investido de poder de lo alto. En tercer lugar, como Eliseo, podemos conseguir la bendición buscada. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 7 al 15, nos habla de esa experiencia cuando Elías fue llevado al cielo y Eliseo lo miró. Bueno, fíjese que los dos hombres se pararon, según el versículo 7, la segunda parte del versículo, llegaron junto al Jordán. Llegaron al Jordán y entonces allí se detuvieron. Jordán, el nombre Jordán significa el que desciende, el que desciende. Significa que tú y yo necesitamos en nuestra vida cristiana humildad. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos descender en el sentido de humillarnos delante de Dios. Necesitamos llenarnos de esa humildad. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ahí está en el libro de Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29. Necesitamos humildad. Le dijo Elías a Eliseo que se quedara en esos lugares, como lo había dicho en otra ocasión. Si querías quedarte allí sin cruzar el Jordán, está bien, te puedes quedar allí también. Necesitamos, hermanos, descender, humillarnos delante del Señor. Es allí, cuando llegamos a esa etapa de nuestra vida, cuando necesitamos humildad, cuando debemos avanzar con más fuerza hacia la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay muchos que se demoran demasiado y no se atreven a pararse a la orilla del Jordán. Si leemos en el versículo 7, en la primera parte de Segundo de Reyes capítulo 2,
Dice que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Se pararon a lo lejos. Hay creyentes que les gusta ver los toros desde la barrera, como decimos popularmente. Les gusta ver las cosas de lejos. No quieren involucrarse en el trabajo de la obra de Dios, y más cuando la obra de Dios nos trae muchos inconvenientes y problemas. Sin embargo, Elías no se quedó allí. Él tomó su manto que simbolizaba su oficio y su poder y golpeó las aguas del río Jordán. Y el río, dice la palabra de Dios, se abrió en dos. El versículo 8 dice, Segundo de Reyes 2:8, que pasaron ambos por lo seco. Debemos cruzar al otro lado, es decir, debemos avanzar. No debemos dejar que nada nos interrumpa nuestro crecimiento en la vida cristiana. Tenemos que avanzar. Elías le dijo a Eliseo, después de haber cruzado el Jordán y de haber transitado todas aquellas etapas en su vida, Elías le dijo a Eliseo, según Segundo de Reyes 2, 9 y 10, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Allí es donde muchos fracasan. No terminan de llegar al lugar donde Dios quiere llevarlos para revestirlos con poder de lo alto. Elías entonces obedeció al Señor y Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu. Una doble porción. Elías le dice, has pedido algo bien difícil. Sin embargo, si tú me ves cuando sea arrebatado al cielo, entonces se te concederá lo que estás pidiendo. La Biblia dice entonces que debemos ser investidos de poder de lo alto. Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo, pero no es así nada más. Tenemos que pasar por diferentes etapas en nuestra vida y darle a Dios muestra de que nosotros de verdad queremos ser llenos de su Espíritu, no quedarnos en un círculo vicioso, estancado, no quedarnos encerrados en la casa de Dios, sino salir a llevar la palabra de Dios. Y cuando Dios ve en nosotros ese deseo de servirlo, Él entonces nos llena con su gracia, con su poder, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces sigue diciendo el relato de Segundo de Reyes capítulo 2 en el versículo 11, que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo mantuvo los ojos puestos en Elías y vio cuando el profeta fue arrebatado al cielo. Y entonces, cuando él hace aquel lamento del versículo 12 y 13, dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Es decir, tomando su propia ropa, se rasgó la vestidura. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa que él se deshizo de su propio poder natural, humano. No podemos servir a Dios en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos y dejar que ese manto con que fue tocado Elías toque nuestra vida también. El manto es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces dice el pasaje que alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Segundo de Reyes 2:13. Este era el mismo manto que años atrás le había cambiado su vida y le había hecho sentir ese deseo de ser investido con poder de lo alto. Ahora el deseo de Elías iba a ser cumplido. Él ahora poseía el poder que Elías había tenido y que ese manto simbolizaba. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 14 dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo que lo había hecho Elías en el pasado, las aguas se apartaron a uno
y otro lado, y Eliseo pasó por lo seco. Todos los cristianos, mis hermanos, debemos ser investidos con poder de lo alto. Todos hemos sido tocados por el Espíritu Santo, así como Eliseo fue tocado por el manto de Elías. Pero nuestro problema es que no dejamos que el Espíritu Santo nos llene y controle nuestras vidas como Él quiere hacerlo, y así vivir una vida cristiana victoriosa. Ningún cristiano puede estar satisfecho sin la plenitud del Espíritu de Dios. 50 de los hijos de los profetas, como leímos en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 7, estaban parados a lo lejos, mirando de lejos las cosas. No puedes conformarte en quedarte allí mirando a lo lejos cómo Dios obra, lo que Dios hace. Dios quiere darte a ti también ese poder con que llenó a los discípulos el día de Pentecostés, y te quiere llenar hoy también. El Espíritu de Dios quiere tomar el control de tu vida. Eliseo sabía que esos hijos de los profetas sabían que Eliseo iba a ser llevado al cielo también. Pero aunque ellos sabían todo eso, ninguno de ellos fue investido con el poder de lo alto. También hoy tú puedes saber mucho en cuanto al poder del Espíritu Santo. Tú puedes hablar mucho del poder del Espíritu Santo o leer mucho sobre eso y estar cerca en una iglesia donde el poder de Dios está activo, moviéndose, pero no lo experimentas. ¿Por qué? Porque no le has rendido tu vida completamente al Señor. Debemos rendirnos completamente a nuestro Dios y sus propósitos, y que nada en este mundo nos distraiga. Concentrarnos en recibir ese maravilloso poder que viene de lo alto debe ser nuestro objetivo diariamente. Al estar revestidos de ese poder, podemos servir al Señor como Él nos demanda en su palabra. Fíjense, desde ese momento, cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, dice que se levantó y predicó un sermón, y ese sermón logró que 3,000 personas se salvaran. Como dijo un pastor en estos días pasados, nosotros predicamos 3,000 sermones y ningún alma se convierte. Pedro predicó un solo sermón y 3,000 vinieron a los pies de Cristo. ¿Por qué pasa eso? Porque no dejamos que el Espíritu Santo de Dios llene nuestra vida. Yo te invito hoy a que tú le digas al Señor: Señor, ven a mi corazón y llena mi vida. Hazlo conmigo en este momento. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro por primera vez mi vida, mi corazón, y te invito a que entres en mí. Ayúdame, Señor, perdona mis pecados, limpia mi vida, toma el control de todo mi ser. Y de hoy en adelante ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús te pido, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, de tu poder, que yo pueda servirte a ti de la manera que tú quieres que yo lo haga y de la forma como lo hicieron tus apóstoles en el pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por esa decisión que has tomado, y pídele al Señor cada día que te llene con el poder de su Espíritu Santo. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que incomode allí tu mente, tu corazón, y no comprendas algo, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Yo estaré dispuesto a responderte en cuanto antes. Dios te bendiga. Espero que en la próxima oportunidad nos vuelvas a sintonizar. Hasta luego.